Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 32. Usted me sigue con la vista mientras yo leo en voz alta. Dice la palabra del Señor. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Acabamos de leer esta sección en el Evangelio de Mateo. En ocasiones anteriores lo hemos explicado sobre cómo está compuesto el libro de Mateo. Hago un resumen muy rápido, muy general, por misericordia a quienes no habían estado anteriormente. Mateo escribe su evangelio en secciones o bloques y está tratando de demostrar a su audiencia, que son judíos que están esperando en el Mesías, de que Jesús es el Mesías prometido y que la espera se había terminado. Mateo, por ejemplo, hizo el bloque del capítulo 5 hasta el final del capítulo 7 sobre el discurso del rey, el sermón del monte, lo cual él enseña cómo, o nos dice cómo era la enseñanza de Jesucristo en ese momento. En el capítulo 8 hasta el final del capítulo 9 que acabamos de leer, es una sección donde él agrupa varios milagros y hechos de Jesús que demostraban precisamente quién era él. Y en el capítulo 10 al capítulo 11, por ejemplo, Mateo inserta otro discurso grande del Señor Jesús. Entonces nosotros estamos viendo en esta ocasión este bloque, esta sección que corresponde desde el capítulo 8, versículo 1 hasta el final del capítulo 9. También explicamos cómo está dividido esa parte, este bloque. Mateo ha hecho 3 milagros y hace un llamado de Jesús. Después inserta 3 milagros más y hace un llamado acerca del costo del discipulado. Y por último inserta estos milagros que acabamos de ver, que Mateo usa una técnica, porque si usted cuenta bien o se fija, hay 4, pero Mateo los agrupa para que sean 3. Mateo es simétrico, Mateo es un contador, Mateo acuérdese que era cobrador de impuestos y hace todas las cosas para que siempre sean exactas. Ahora, hay que también notar una de las cosas, de las generalidades de esta sección, que se pueden observar fácilmente cuál es el propósito de Mateo al narrar estos milagros y cómo los agrupa. Y en esta última sección no parece tan claro. Me explico. Por ejemplo, en los primeros 3 milagros, vamos a Mateo capítulo 8, Mateo narra la sanación de un leproso. Después narra la sanación del siervo del centurión, la del leproso. El leproso, recordemos que está delante de Jesús y Jesús aún así lo limpia. El centurión viene, pero su siervo no está, sino que su siervo está en la casa del centurión enfermo, y el centurión le dice: si tú dices la palabra, él sanará. Y Mateo revela cómo Jesús tenía poder sobre la enfermedad aún cuando estaba a distancia el enfermo.
Y un tercer milagro que él nos coloca en el versículo 14 es que Jesús sana a la suegra de Pedro. Si usted nota el versículo 17, Mateo dice cuál es el propósito, por qué él agrupó estos tres milagros que hablaban de sanidades físicas, de la salud. Capítulo 8, versículo 17, dice Mateo, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo entonces está llevando a quienes leen su evangelio en esta ocasión, dándole la conclusión. Mira, escribí estos tres milagros para que ustedes vean que Jesús es el siervo sufriente de Isaías capítulo 53. Recordemos que como judíos, su audiencia original conocen el Antiguo Testamento y conocen estas profecías prometidas acerca de Jesús. Mateo entonces agrupa estos hechos de Jesús para decirle, él es el que dice Isaías 53, que le veremos pero sin hermosura, pero lo desearemos. Que dice aquel hermoso versículo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mateo entonces está llevando a su audiencia que conoce bien las escrituras y dice, Jesús, el que yo les estoy mostrando, el que ustedes escucharon hablando, es el Mesías prometido que dice Isaías capítulo 53. Entonces vemos que su intención es bastante clara. Luego él hace un llamado acerca del costo de seguir a Jesús y él renueva su ciclo de decir tres milagros. Nosotros hemos visto cada uno de estos milagros y usted lo puede ver en el archivo acerca de la iglesia que está en la web, la predicación de cada uno de estos milagros. Ahora, Mateo vuelve con la trilogía de milagros. En el primero, versículo 23, Jesús calma la tempestad. En el segundo, versículo 28, Jesús libera a unos endemoniados de la ciudad de Gadara. Y en el capítulo 9, versículo 1, Jesús perdona los pecados. Ahí dicen en los subtítulos que Jesús sana al paralítico, pero eso no es lo que está queriendo resaltar Mateo. Mateo usa la sanación del paralítico para hablar del verdadero milagro, que él perdona los pecados. Ahora, vemos entonces que en esta segunda trilogía va como creciendo la imagen de Jesús. Tiene poder sobre la creación visible, la tormenta y la tempestad le obedecen. Tiene poder sobre la creación invisible, los demonios también le obedecen y le tienen miedo. Y entonces tiene poder sobre algo que es mucho más grande que ningún hombre puede hacer y un solo Dios. Él tiene el poder de perdonar pecados. Él tiene una potestad que únicamente le corresponde a Dios. Mateo está diciendo claramente, Jesús es Dios. Mateo entonces ha puesto las palabras, los discursos, los hechos de que Jesús es el Mesías y que todo aquel que confía en él tiene vida eterna y que serán perdonados. Luego entonces Mateo nos lleva al llamamiento de Mateo, otra manera de decir cómo entonces él hace un llamado al costo de seguir a Jesús. Los últimos milagros, que son los que leímos acerca de la resurrección de la hija de Jairo, la sanación de la mujer con el flujo de sangre, el ciego que es sanado y el mudo que habla, los ciegos que son sanados y los mudos que hablan, no se ve entonces tan claro cuál es el propósito, sobre todo porque si en los primeros tres habló de sanidad física, ¿cuál sería la intención de volver a incluir sanidad física? También que el primer milagro que menciona es uno que es más grande que todos. ¿Qué es lo que hace? Resucita a un muerto. Vemos entonces que en su manera de Mateo llevarnos, él va llevándonos a un clima, como un increciendo, como dicen los músicos, de sanidades físicas a sanidades espirituales, control de la creación visible e invisible. Y obviamente el último hasta perdona pecados y resucita muertos. Y de repente en esta última sección, como que si bajara de nuevo. ¿Sí me estoy explicando? Y hablamos de una sanidad de 2 ciegos y de un mudo. La razón probablemente
está sobre todo a la intención de Mateo de seguir demostrando quién es Jesús, sobre todo a su audiencia. La razón la podemos ver en el versículo 18, cómo introduce Mateo esta sección de los milagros. Dice la primera palabra del versículo 18: mientras él les decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella. ¿A quién le está diciendo estas cosas? Es la pregunta. Los versículos anteriores nos responden. Capítulo 9, versículo 14 dice: entonces vinieron a él los discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. Le están preguntando acerca del ayuno. Nosotros estuvimos hablando acerca de esa sección. Le están haciendo una pregunta teológica a Jesús, y Mateo entonces, cuando va a narrar los milagros que acabamos de ver o que estamos destacando, suceden mientras él está hablando con estos discípulos. La clave entonces es por qué Mateo incluye, o el Señor Jesús permite que estas cosas que suceden precisamente cuando los discípulos de Juan están hablando con él. Una de las cosas que conocemos de los personajes antes de que el Señor Jesús comenzara su ministerio público era Juan el Bautista, quien era el precursor también profetizado en Isaías. Y Juan el Bautista inclusive llegó a decir, cuando vio a Jesús y lo bautizó: ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también Juan el Bautista le dijo a sus discípulos que tenían que seguirlo a él. Ahora, Juan el Bautista probablemente fue encarcelado muy temprano en el ministerio del Señor Jesucristo. Es más, ni siquiera había comenzado su ministerio público. Lo que nos dice que Juan quizás no había visto ni siquiera el principio de todos los milagros y las señales que hacía Jesucristo. Juan entonces, por una treta de Herodes, es encarcelado y él ya sabe que hay una sentencia de muerte sobre él. Juan entonces comienza a dudar, y él inclusive le manda a los discípulos al Señor Jesús para que le pregunten: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Porque los cálculos no me dan, yo estoy preso y me parece que me van a cortar la cabeza, y si tú eres el Mesías, este es el momento de tomar el poder, ¿oíste? Antes de que me maten a mí. Entonces la respuesta está, o la clave está de entender este pasaje, de la razón por qué Jesús permite esto mientras los discípulos de Juan están oyendo, y él está explicando la pregunta teológica que le hacen. Está en el capítulo 11, versículo 2. Les he explicado antes que Mateo no escribió su evangelio en orden cronológico, sino que agrupó los acontecimientos según su propósito que él tenía. Así que aunque está en el capítulo 11, probablemente es algo que pasó antes. Mateo capítulo 11, versículo 2. Versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de él. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahora observe la respuesta del Señor Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y qué veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los ciegos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Si entonces en la primera trilogía Mateo los agrupó y nos dice su propósito claramente, llevando e indicando a su audiencia, diciéndole: Jesús es el siervo sufriente prometido en Isaías capítulo 53. En esta sección Mateo evidentemente está llevando a los discípulos de Juan, al mismo Juan, a decirle que Jesús es el siervo prometido en Isaías capítulo 35, versículo 4 al 6.
La respuesta es entonces, Jesús no le respondió a Juan, a los discípulos de Juan, sí, díganle que yo soy, aunque eso es lo que le quiere decir, pero no le respondió literalmente con esas palabras. ¿Cómo le respondió? Le citó Isaías. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 35. ¿Qué debía pensar entonces los discípulos de Juan, o inclusive Juan, cuando veía estos milagros que estaban viendo y presenciando? Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si bien entonces parte de las señales que Isaías el profeta dice que ocurrirían cuando el Mesías, el prometido de Dios, vendría y estaría con ellos, era que el mudo hablara y que los ciegos vieran. El Señor añade, y también los muertos serán resucitados. ¿Y qué están viendo los discípulos de Juan cuando están hablando y preguntándole a Jesús sobre una pregunta teológica? Los mudos hablan y los ciegos ven. Los muertos son resucitados. Mateo entonces les está hablando claramente a su audiencia y a nosotros que Jesús es el Mesías prometido y que todos deben arrepentirse y creer en Él para el perdón de sus pecados. Otra razón secundaria que podemos ver acerca de por qué Mateo agrupa estos milagros, es porque nos quiere mostrar cómo se responde a Jesús. Y aquí vemos dos tipos de respuestas, quiero decir, ahorita me explico. Respuestas ante la evidencia contundente de quién es el Señor y cómo los hombres deben responder a Él. Mateo entonces le está diciendo, Él es el Mesías y deben responder con fe verdadera hacia Él. Pero entonces Mateo, terminando su sección, coloca cómo respondieron algunas personas. Miren como por ejemplo, él dice que hay dos maneras de responder a Jesús. Una con fe verdadera y otra rechazando a Jesús. Acerca de la fe verdadera, hablamos de la mujer con el flujo de sangre y eso lo voy a dejar de último. Pero veamos las otras respuestas que el mismo Mateo coloca acerca de estos hombres que recibieron milagros de Jesús. Versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Esa es básicamente la misma respuesta que le da a la mujer del flujo de sangre, pero ella tiene otras bendiciones diferentes a esto. ¿Por qué? Versículo 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Hermano, Mateo hace el énfasis de Cristo. Rigurosamente Jesús no le está diciendo a nadie lo que he hecho. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron a decirlo, desobedeciendo. ¿Sí? El otro milagro. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Los primeros le desobedecieron. Los segundos eran escépticos y se burlaban y atribuían a que era un endemoniado también, otro hechicero, a Jesús.
Pero también vemos a la gente que estaba en la casa cuando a la hija de Jairo y Jesús entra. Vean por ejemplo el capítulo 9, versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo lo que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué pasó cuando él dijo eso? Se burlaban de él. Entonces aquí vemos una evidencia del poder, la majestuosidad y la claridad de Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, y vemos también dos tipos de manera de responderle a Jesús. Dos nada más. Una es con fe, como a la mujer a que el Señor le dijo: tu fe te ha salvado y desde esa hora eres salva. Y en la otra es el rechazo. Y ese rechazo tiene tres maneras de manifestarse. Las personas se burlan, las personas son desobedientes o las personas son escépticas. Las personas se burlan y la ironía es tremenda, porque cuando él llega a la casa dicen que tenían alboroto porque estaban en un funeral. ¿Y cómo una persona puede pasar de mucha tristeza a burla? Bueno, una de las razones es porque estas personas que hacían alboroto eran contratados. No, en verdad había una en la cultura judía para aquel tiempo. De hecho, el Talmud judío enseñaba de que había que contratar personas para que, de alguna manera, yo no sé por qué culturalmente eso tiene, qué valor tiene, pero que alguien venga a contratar para llorar en el funeral de uno. Contratado, no era un lloro genuino. Y por eso podían llorar, actuar, y de repente oyen a Jesús. ¿Qué mejor esperanza puede tener alguien a quien se le acaba de morir su hija y que Jesús le diga, el que viene haciendo los milagros y que tiene la fama que tiene, ella está durmiendo, no está muerta? Haber recibido la mayor consolación que una persona puede recibir. Sin embargo, ellos ¿qué? Se burlan. Porque para ellos la imagen de Jesús o la persona de Jesús es un chiste, tal cual como muchos hoy. La otra era que eran desobedientes. Jesús les dijo rigurosamente: no digan nada. Y ellos rigurosamente dijeron todo. ¿Se puede tener la fe para creer que Jesús me puede hacer un milagro? Sí. ¿Se puede esa misma fe salva y transforma a las personas? No. Las personas están dispuestas a recibir los milagros y los favores de Jesús, pero no están dispuestas a obedecer. Quieren al Dios que les soluciona los problemas, pero no quieren al Dios que es Señor de sus vidas. Y no importa los milagros que una persona o todas las cosas que haya recibido, porque Dios es grande y benevolente, misericordioso, que a una persona sin merecerlo le puede dar bendiciones terrenales, físicas, y aún así esa persona está totalmente perdida. Y la otra respuesta era burlándose o teniendo escepticismo. En Juan capítulo 2 dice: muchos creyeron en él, pero Jesús no creía en ellos. ¿Cómo es su fe? ¿Cómo es su fe? Sabe también que la fe verdadera al final la da Dios. ¿Sabía usted eso? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, para que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No, estoy confundiendo el versículo. No me confunda. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe entonces es un don de Dios. Es una misericordia ganada por Jesucristo mismo también en la cruz del Calvario. Filipenses capítulo 1, versículo 29,
se dice que a los creyentes, a causa de Cristo, se le ha concedido dos cosas: que crean en Él y que sufran por Él. En este caso el tema del sufrimiento no es el tema, aunque podríamos tomarlo, pero también dice, la primera cosa que se le ha otorgado a aquellos que creen en Él es que precisamente la fe por causa de Cristo. 1 Corintios 3:5 dice: ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Servidores de Dios por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que Dios ha dado a cada uno. La fe, entonces, el creer verdaderamente, es una gracia de Dios que ganó Jesucristo en la cruz del Calvario y que Él otorga a quien Él quiere. Y Juan 6:29 dice: y esta es la obra del que me ha enviado, que creáis en Jesucristo a quien Él ha enviado. Nosotros hoy en día, la gente pide a gritos cualquier tipo de experiencia donde se pueda ver la obra de Dios. Jesucristo ya le respondió en Juan 6:29: cuando usted ve a alguien que cree en Jesús, ahí está obrando Dios. En alguien que cree verdaderamente en Jesús, pero no como cree como estos ciegos. A una persona que creía y quería que Dios le diera el milagro, pero que no estaban dispuestos a obedecerlo. No, una persona que cuando el Señor le habla de la esperanza cristiana, precisamente se burlan. O cuando precisamente se también pueden ver el poder de Dios, son escépticos y no creen. ¿Cuál es su posición? Hemos tocado los otros milagros. Vamos al que es esencial, la primera narración. Dice la Biblia: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y siguió con sus discípulos. Y he aquí, Mateo introduce otra escena. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano. Hermanos, notemos que el Rey, el Señor, el Mesías, Dios encarnado, es accesible a todos en primer lugar. Cuando Mateo dice que un principal de la sinagoga se acercó a él, está hablando de un principal que es un fariseo encargado de una sinagoga. Y estas personas normalmente eran millonarias. Así que este hombre, ¿verdad?, con todo lo complejo que decía, que él viniera con esta humildad y humillación ante Jesús por su hija, de alguna manera también en la tradición judía, las niñas que cumplen 12 años y un día más, se le da la bienvenida de mujer. Ellos no tienen la figura de adolescencia, es una mujer joven. A los hombres se le hace el bar mitzvah a partir de del año 13 y un día más, donde se le da la bienvenida a la hombría. Es decir, se tratan como adultos responsables, adultos jóvenes pero responsables. No se les trata como adolescentes. Un datico nada más. Este hombre probablemente con su única hija, a quien amaba y a quien se le estaría dando la bienvenida a la adultez, entonces muere. Y a pesar de todo, él viene humilde ante Jesús. Y Jesús, dice la Biblia, se levantó e iba a la casa de él. Un hombre rico. Hablábamos ahorita de la autenticidad, pero Jesús no ve eso, sino la modestia. Y este hombre humilde, y Jesús tenía acceso a Jesús, y el Jesús lo atendió. Al mismo tiempo, viene una mujer que tenía una enfermedad de hace 12 años, sufría. En Marcos capítulo 5 y Lucas capítulo 8 se nos narra el mismo acontecimiento. Marcos es un poco tosco. De hecho dice que por 12 años los médicos le habían robado el dinero. No tenía mucha consideración con el gremio. Y Marcos, no sé si Marcos o Pedro, que también tenía algún tipo de escepticismo con los médicos, le dicen esos bichos
habían tracaleado a la mujer y le robaron todo el dinero y la tenían en bancarrota, porque Marcos dice, había gastado todo lo que tenía y no había sido sanada por culpa de los médicos. Pero cuidado, Lucas, que también escribió el Evangelio y narró este hecho, es médico. Y él protege más su gremio. Lucas dice, tenía una enfermedad incurable. Así como que, Marcos, ¿por qué dijiste que la robaron? No, es una enfermedad incurable y intentaron y no se pudo. ¿Sí? Pero eso lo puede chequear usted acerca de las visiones de estos dos que escribieron los evangelios. Lo cierto es que esta pobre mujer estaba en bancarrota. Imagínate una mujer que está sufriendo de un derrame de flujo de sangre, su aspecto físico, su vida, todo. Un principal millonario tiene un aspecto físico. Una mujer pobre que está en bancarrota, enferma, también tiene un aspecto físico. Y la Biblia dice que Jesús lo atendió a ambos. Sin prejuicio, amorosa y misericordiosamente. Versículo 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano, porque decía dentro de sí, si tocare solamente sus manos, seré salvo. Mateo entonces repite una palabra 3 veces en estos 2 versículos, versículo 21, 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe que te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Los expertos en el idioma griego nos explican que cuando Mateo utiliza las palabras que ella pensaba que sería salva, Jesús le dijo, eres salva, ten ánimo, y después ella fue salva después de esa hora, no es la misma palabra que utiliza Mateo cuando habla de que los ciegos fueron sanados. Porque la palabra que utiliza Mateo con la mujer, o que utiliza también Jesús, es que Jesús, que conoce todas las cosas del corazón de las personas, vio en ella que ella no solamente los buscaba por la sanación física y el milagro momentáneo, realmente ella tenía convicción de pecado y lo amaba como Salvador. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Cuando habló con los ciegos, les dijo, ¿ustedes creen que puedo hacer esto? Sí, Señor. Se ha hecho conforme ustedes piensan. ¿Y qué quieren ellos? Ser sanados de la vida. Resolver su problema inmediato. Porque la gente es así. Viene a Jesús y viene a la iglesia porque tiene un problema que quiere resolver inmediato. Dios es misericordioso, hermano, y tan bondadoso que sin merecerlo nos ayuda y muchas veces nos resuelve los problemas inmediatos. Pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta. Él está interesado en que tú te arrepientas de tus pecados y salvar tu alma. Para que puedas decir junto a los redimidos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hay algo más allá y más importante que resolver tus problemas inmediatos. Y eso lo resolvió Cristo en la cruz del Calvario. Arrepiéntete y cree en Él. Ahora vemos por último el milagro acerca de la muchacha. Versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que había hacía alboroto, les dijo, apartados porque la niña no está muerta sino duerme. Se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Esto dijo un comentarista acerca de ese episodio. Ante la presencia de Jesús, aún la muerte, que parece ejercer una autoridad final y definitiva sobre el ser humano, se manifiesta como algo relativo, débil y transitorio. Jesús, no la muerte, es quien tiene la palabra final. Su autoridad, y no la de la muerte, es definitiva. Él puede despertar a la gente cuando Él quiere. El señorío de Jesús se extiende hasta nuestro último enemigo,
Aún la muerte tiene que ceder ante su superior autoridad. Y ese es Jesús, al que Mateo te dice, arrepiéntete y cree en él. Así pues que cuando Jesús dice, la niña no está muerta, sino que duerme, no se trata de un diagnóstico médico, sino una afirmación de su propia autoridad. Si no fuera por la presencia de Jesús, la niña estaría muerta definitivamente. Pero como está presente, la muerte no es definitiva y ahí, hermanos, reside la esperanza cristiana. Que es lo peor que nos puede suceder, aún la muerte llegándonos y tocar la puerta. Pero el cristiano sabe que no es definitivo. ¿Crees tú eso o no? Es cierto, la muerte puede golpear a los santos de Dios de maneras inesperadas, dolorosas y al parecer a veces sin sentido. Y Dios no promete darnos explicaciones cuando tales tragedias suceden. En lugar de eso, nos provee una seguridad maravillosa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es nuestro Señor. ¿Por qué existe la muerte? Algún osado dirá, bueno, es natural. Es el ciclo de la vida. Hay que recordarle sus propias palabras cuando esté en un funeral llorando por alguien que quiere. ¿Por qué lloras? Es natural. No deberías estar sorprendido. Es el ciclo de la vida. Se acabó ya. Deja de llorar. Verá que no le hablaríamos así. Solo un sádico le haría así a alguien. Pero si las personas fueran consistentes con su manera de ver la vida o la muerte, deberían responder de esa manera ante la muerte. Cuando les diagnostica una enfermedad que los va a matar pronto, no deberían de temer. Porque bueno, es el ciclo de la vida, me tocó esta vez. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la muerte no es algo natural. De hecho, es antinatural. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin embargo, a nuestro mayor enemigo, Dios ha provisto la solución al pecado, Jesucristo muriendo y resucitando en nuestro lugar. Y dice la Biblia que así como Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Hebreos capítulo 2. Versículos 14 al 17. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si bien la muerte vino precisamente por el pecado, la Biblia dice que Cristo en la cruz destruyó el poder y la consecuencia del pecado. Cree en Él, porque la Biblia dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Oh Padre, gracias una vez más por la oportunidad que nos has dado de honrarte a través de este culto, Señor, y de escuchar tu palabra. Qué maravilloso Salvador, qué maravilloso Dios, qué maravilloso mediador nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Dios hecho carne, Señor, para morir en la cruz del Calvario, perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y darnos la garantía más grande que puede tener cualquier ser humano, inclusive confianza en medio de tan terrible enemigo, la muerte.
Gracias, Señor, por las promesas que nos has dado en Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, justicia imputada por la vida de Él, una justicia que es recibida por la fe que tú mismo has dado, que fue ganada por Él también. Oh Señor, no nos permitas que nos autoengañemos, no nos permitas aplacar la conciencia con una esperanza vana, creyendo que creemos y realmente no creemos. Ayúdanos por tu palabra y con la luz de tu Espíritu Santo predicada en nuestros corazones, que realmente te amamos a ti y no que amamos las bendiciones que podemos tener de ti. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.